Mi reacción era una ocasional miedo, trauma, porque una explosión así, pues ya confunde, asusta y en cualquier momento uno podía encontrarse en las calles o podía haber más que pueda explosionar y ese era el temor de andar en la calle libre. El Perú vivió el periodo de violencia política más intenso y prolongado de su historia republicana desde 1980 al año 2000, con un aproximado de 69.000 personas muertas y desaparecidas, de las cuales el 64% fueron responsables del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso y el 37% por autoridades del Estado. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, indica que el 75% de las víctimas tenía como idioma materno el quechua y otras lenguas nativas. 79% vivía en zonas rurales y el 68% tenía un nivel educativo inferior al secundario. La década de los 80 yo definiría como una calamidad en el Perú. Ahora, ¿por qué una calamidad? Por diferentes motivos y factores que llegaron a ello, ¿no? La hiperinflación generada desde las reformas fracasadas de Velasco Alvarado y las medidas mal aplicadas durante el gobierno de Fernando Belaúnde generaron una de las peores crisis económicas a nivel de la historia del Perú durante el primer gobierno de Alan García. Teníamos también una deuda externa, se había aplicado la crisis social a causa de la hiperinflación, largas colas, desempleos masivos y encima, sumado a ello, la aparición del terrorismo, ¿no? Con la crisis económica, la crisis social y todavía surge el terrorismo. Cerca de mi casa, cuando, cuando mi amigo, su mamá había alquilado su casa y eran 4 terroristas. Hicieron un mal manejo de la pólvora y la pólvora pues explotó. Fue a una cuadra de mi casa. Y nosotros pequeños pues teníamos 10 o 12 años, en la inocencia fuimos a ver qué había pasado, porque era la casa de nuestro amigo. Y en el camino vimos puertas, ventanas destrozadas, paredes rajadas, y conforme llegamos al lugar encontramos los cuerpos despedazados, órganos, cabezas. Uy, entrar en detalles, uy, es terrible, es horrible. Según la RAE, lo define como una forma violenta de lucha política mediante el cual se persigue la destrucción del orden establecido, la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Sin embargo, el terrorismo aplicado aquí en el Perú llegaron por ambos bandos, ¿no? Tanto del Sendero Luminoso, el MRTA, como del mismo Estado, ¿no? La matanza en Barrios Altos o la desaparición de los estudiantes y profesores en la Cantuta, o sea, llegaron por ambos bandos. Por eso yo lo considero como un proceso de lucha armada que da un impulso a una guerra civil entre el Estado con los grupos ideológicos, ya enfrentado grupo de partido que sigue, estos grupos ideológicos seguían la ideología marxista-leninista y en el caso de Sendero Luminoso, maoísta incluyendo, ¿no? Lucha que va a seguir contra el Estado, que era un Estado centralista en ese tiempo. Las preocupaciones estaban justificadas. El país vivía un miedo constante. Por otro lado, el gobierno de Alan García hundía al país afectando gravemente a la economía, con una hiperinflación acumulada de 2.178,49%. Irónicamente, el terrorismo con su modelo socialista no hizo más que hundir aún más a esta agonizante economía. El desempleo había alcanzado un umbral superior al 6% a finales de la década de 1980. Por ello, muchos peruanos tuvieron que recurrir a todo tipo de trabajos informales. Yo era un proveedor de mercaderías a los comerciantes de la
de las calles de Miraflores. Y en ese momento, al mediados de las 7 de la noche, hubo una explosión. Ya habían atentado a un banco. Dinamitaron un banco y de ahí, para salir, para tomar mi carro, yo vengo por esa calle. La policía llegó y recogió a todos los que encontraban, a la gente. No nos creía que éramos comerciantes, nada, sino todos a la comisaría recogido un camión. Estuvo detenido hasta las 3 de la mañana. Y hasta que pasemos todos la investigación que hace la policía y no podíamos salir. Una de las condiciones por las cuales surge Sendero Luminoso es, y también siguiendo la práctica maoísta, es la revolución del campo a la ciudad, porque en el campo estaba la población más olvidada por el Estado, la marginada, la carente de educación, carente de oportunidades, carente de salud pública, etc. Ahora, el indígena o la población campesina luchaban por la propiedad de las tierras. Ellos luchaban ya desde los años 20, Mariátegui lo decía en los 7 ensayos. El problema era el centralismo político. Ese era el problema. Hasta el día de hoy incluso hay muchas comunidades que carecen de energía eléctrica, carecen de centros médicos o de hasta de colegios. Entonces la falta de oportunidades, la falta de los servicios básicos, la falta de una salud y educación, la falta de la propiedad de las tierras, si tal vez en los gobiernos anteriores, como en el caso de Belaúnde, o como en el caso de Alan García, que intentó hacer una ley de regionalización, se hubiera aplicado de muy buena manera, los indígenas no tendrían condiciones para rebelarse. Sin embargo, Sendero Luminoso no solo atacó a civiles sin motivo en su búsqueda de tomar el poder. Entre sus objetivos estaba el evitar y cancelar las elecciones. Justamente fue ese su primer acto terrorista en concreto, la quema de ánforas y padrones electorales un 17 de mayo de 1980 en Chuschi, Ayacucho. A pesar de pertenecer a la izquierda, el radicalismo de Sendero Luminoso solo distinguía el ¿estás del bando de Sendero Luminoso o no? Simplemente estuve participando en elecciones municipales en el año 90, candidateaba en una lista como regidor. A todos los candidatos le empezaban a llegar amenazas, ¿no? Y a nosotros, a mí particularmente, pusieron una bomba, una bombarda en la esquina de mi casa, ¿no? En la casa de mis padres. Y sí, nos asustó demasiado, porque le rompió luna a los vecinos, ¿no? Y a partir de ahí le agarramos un poquito de temor, ¿no? Así amenazaban a todos los candidatos, eso sí es normal. Yo candidateaba como Izquierda Unida, o sea, imagínate, no puede decir de que estas candidatean en Izquierda Unida le van a respetar, ¿no? No, sin ningún tipo de, si es de derecha o de izquierda, a todos los candidatos los amenazaban. Yo creo que el terrorismo sí puede atacar de nuevo, y tal vez con la misma intensidad o más. ¿Por qué? Porque justamente tenemos los mismos problemas que años pasados, la falta de oportunidades en las provincias, la falta de las condiciones, necesidades básicas en las provincias, el centralismo político que cada vez más evidente, más bien de provincia tratan de llegar acá a Lima en busca de una mejor calidad de vida. Estas condiciones de pobreza y extrema pobreza generan que las poblaciones se levanten contra el gobierno. Ahora, en el Perú existen factores por los cuales puede haber una revolución, pero falta un factor en la cual podría levantarse nuevamente el pueblo contra el gobierno, un factor ideológico. Eran épocas muy difíciles, muy angustiantes, y sí deberían saberlo. Deberían investigar, conocer, para que vean cuánto ha cambiado la situación del Perú ahora, ¿no? Con todo lo que ahora ustedes tienen como jóvenes. Tienen que estar siempre informados sobre estos actos que no es bueno para nadie.
porque ocasiona el desorden, el miedo, la inseguridad, en todo sentido. Es importante que se conozca la historia, ¿no? Como se dice, un país que no conoce su historia puede nuevamente volver a repetir. Toda la información que ha impactado en la sociedad y cambió nuestra historia debe ser transmitida en los colegios, en todos los colegios, desde primaria, secundaria. En las universidades deben ser impartidas. Lo bonito de la historia es que nosotros podemos estudiar el pasado, lo estudiamos y lo estudiamos con diversidad de fuentes que podemos conseguir, e interpretarlo, analizarlo y criticarlo, si es posible. Ese es el bonito de la historia. No necesariamente tienes que estar presente ahí para poder hablar, explicar, analizar o hasta cuestionar. 20 años vividos llenos de violencia, injusticia, dolor, miedo, desconfianza y de poca esperanza envuelta en la generación de los 80 y 90, que hasta el día de hoy lo recuerdan como las peores de sus pesadillas que no pueden olvidar. Mientras la mayoría, y sobre todo la nueva generación, viven el presente con los ojos vendados, adivinando que lo que ven en realidad es la verdad e ignorando situaciones pasadas. La nueva generación será capaz de caer ante la ignorancia y el olvido de esta parte de la historia política llena de violencia que se vivió en nuestro país, pasar de generación testigo a solo generación memoria y malos recuerdos. Seremos capaces de crear un futuro sin ceguera moral, lleno de empatía y humanización para la nueva generación.